Bueno, buenos días. La idea de esta mañana es que veamos nuestras motivaciones y la perspectiva con la que hacemos lo que hacemos. Por eso los chicos y las chicas nos apoyaron con esta obra de teatro, aprovechando la escenografía que ahí estaba montada todavía. Y no sé si notaron, ¿verdad? Como lo dijo Chepita Marín, que habían la misma pregunta a 3 personas que estaban haciendo exactamente la misma cosa, 3 respuestas totalmente diferentes. Y entonces la idea es que analicemos eso. En la Biblia, cuando una se detiene a leer la Biblia, siempre tiene que preocuparse y ocuparse por las partes donde dice para qué, sin embargo, por lo tanto. Porque en cada una de esas partes que la Biblia dice eso, está haciendo una pausa. Y una pausa es algo en lo que nosotras y nosotros debemos pausarnos también. Y por ahí va a girar en lo que nosotras y nosotros vamos a estar conversando en esta mañana. Como a partir de Primera de Pedro, en el capítulo 1 y 2, no sé si se habían dado cuenta, pero solo en esos 2 capítulos hay 11 para qué. Y esos 11 para qué, si cada para qué debería hacernos pausarnos, imagínense 11 en 2 capítulos. Y una de las cartas más pequeñas de la Biblia, o sea, como en 2 páginas hay 11 para qué. Y entonces a partir de eso yo me detuve en eso y me puse a cuestionarme esos para qué, ¿verdad? Y en eso vamos a profundizar ahora. Pero es importante que tengamos presente este tema de las pausas de Dios. Cuando Él se escribe la escritura, valga la redundancia, y hace pausa, usted y yo tenemos que hacer pausa. El gran problema es que vivimos en una sociedad que yo le digo a mis estudiantes, sociedad microondas. Todo es demasiado acelerado, todo es demasiado rápido y queremos todo aquí y ahora. Pero la palabra es una palabra de procesos. Y ante esos procesos hay que pausar. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Ahora, en la lógica de esta pausa, cuando yo leo la palabra, no sé ustedes, yo trato de imaginarme cosas que me gustan y cosas que me ayudan a representar lo que estoy leyendo para poder aprender de ella. Por eso la enseñanza de esta mañana se llama ¿y si fuéramos un árbol? Porque me encantan los árboles, porque se ven demasiado lindos. En mi casa, por ejemplo, hay un montón de árboles en la acera al frente y todos suenan con el viento y a mí me fascina y me hace feliz. Entonces quise pensar si fuéramos un árbol y vamos a pensarlo desde un árbol frutal y no desde los frutos que usualmente se hablan en el ámbito, por ejemplo, de la iglesia. Usualmente se habla del fruto y hablamos de la paciencia, del amor, de la amabilidad, y está bien porque la Biblia dice que ese es el fruto del Espíritu Santo en la vida de una persona que sigue al Señor. Sin embargo, lo vamos a ver un poco más allá porque es basada en Primera de Pedro. Y resulta que frente a mi casa hay un árbol de mandarinas en la acera. Ahí yo no sé la historia de por qué hay un árbol de mandarinas. Pero entonces siempre que Carlos y yo damos la dirección de nuestra casa, decimos 600 sur, 200 oeste, frente al árbol de mandarina. Y todo el mundo, uy, qué rico, ¿tienen mandarinas? No tenemos mandarinas y entonces todo el mundo hace caras y dice, ¿cómo saben que es de mandarinas? No sé, nos dijeron que era de mandarinas. Y nunca sabemos ni podemos responder por qué es un árbol de mandarinas, solo nos lo dijeron, lo reproducimos. Y todo el mundo cree que es lo más aburrido que digamos que es de mandarinas si nunca hayamos comido mandarinas. Entonces la idea es revisar un poquito, si usted y yo fuésemos un árbol, ¿dónde estamos? La carta de Primera de Pedro, la escribe el apóstol Pedro, hablándole a los hebreos cristianos, es decir, a las personas que eran judías, que le entregan su vida a Jesús, lo reconocen como Mesías y él les escribe. Los grandes teólogos de la historia nos han ayudado a colocar esta carta para todas las personas creyentes. No tenemos que tener un trasfondo judío para asumir esto como para nuestra aplicación en la vida diaria. Entonces, esto es importante que lo reconozcamos porque nos está hablando y nos está hablando de una manera muy clara. Yo voy a ir yendo y viniendo, entonces si ustedes quieren después estudian Primera de Pedro y algunos sí me voy a detener. En Primera de Pedro, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes,
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahí me detengo, que es el versículo 5. Entonces vamos a ver, si fuésemos un árbol, vamos a pasar a la primera raíz, basada en el versículo 5, que es la salvación, que es conocerlo. Entonces, si ahí revisamos, dice para que lleguemos a su conocimiento. De fondo eso es lo que está diciendo. Y entonces la mayoría de personas nos sentimos demasiado sucias para tener acceso a Dios, que es todopoderoso, que es santo, que es puro, y nos sentimos demasiado sucias. Pero ahí está hablando de que Jesús, a pesar de que la paga de nuestros pecados es muerte, que la paga de nuestros delitos es muerte, el regalo de Dios es vida a través de Jesús. Eso es lo que, de fondo, eso está sucediendo ahí, eso es lo que está afirmando ahí. Y si usted y yo, a pesar de nuestros delitos y pecados, tenemos vida en Él, eso nos libera de nuestras cargas. Y nos quita, como dicen, nos hace como, podríamos hacernos crebarros. Decir, ay, si yo hago lo que sea y Dios me perdona, por ahí anda el asunto, digamos, que ahorita voy a profundizar en eso, pero la salvación implica que a pesar de mí, Jesús vino y murió por mí. Y Jesús resucitó, dio su vida por mí, está sentado a la diestra del Padre y me dice, venga. Y entonces cuando yo voy a donde Dios, no voy a Anita cajeado, con sus malacrianzas, por allá no, mi mamá va a decir así, con sus malacrianzas y con sus mentiras y sus incomodidades. No me ve a mí, ve a Jesús. Eso es lo que está diciendo ahí. Cuando somos capaces de comprender eso, entonces adquirimos la salvación. Y dice que lo hizo para eso. ¿Y para qué es la salvación? Para conocerlo. Para que usted y yo digamos, ¿quién hizo eso por mí? ¿Quién me ama lo suficiente para que diga a pesar de usted? Y entonces aquí también hablar un poquito de esas cosas que hacemos, que, bueno, por ejemplo, yo mentí un montón. Y entonces no me siento tan mala como mi amiga del colegio que andaba con un señor casado. Porque eso es otro nivel, ¿verdad? Eso ya es, y quizás ella no se siente tan mala como un chico que está en la cárcel porque mató a alguien. Eso es otro nivel, eso es a nuestros ojos. A los ojos del Señor, mancha es mancha. Sea lo que sea que una haya hecho o que usted haya hecho o usted esté haciendo, mancha es mancha. El Señor la ve a usted y a mí y a don Gerardo y a todo el mundo nos ve iguales. Usted y yo somos los que ponemos diferencia. Eso es conocerlo, es entender eso para mí y para ver a los demás, porque entonces yo puedo ir a la cárcel y ver a los que mataron con el mismo amor que puedo ver a la gente que no lo ha hecho, porque logro conocerlo y comprender eso. En la siguiente raíz vemos que también está basado en lo que ya leí, que es la esperanza viva. Usted sabe la alegría en el corazón de saber que tenemos esperanza viva. Y entonces, si hay vida eterna, digamos que no sabemos si hay vida eterna, hay dos opciones, con Dios o sin Dios. Sin saber si hay vida eterna, porque finalmente hasta que estemos allá vamos a saber qué hay. Entonces usted y yo podemos elegir nada más seguir por la vida como vamos y definitivamente es una vida eterna sin Dios. Pero si yo decido, como dice la palabra en Romanos 10:9, si yo creo con mi corazón que Jesús es el Señor y lo confieso con mi boca, alcanzaré la salvación. Entonces no está diciendo que usted y yo seamos demasiado buenos, que vayamos a la misa, a la iglesia, donde vayamos, no está diciendo eso, está diciendo que lo creamos con nuestro corazón. Si nosotros hacemos eso, vida eterna, sí hay, con Dios. Entonces, ante la duda, yo diría, bueno, si no sabemos, ante la duda, si existe vida eterna, ¿es con Dios o sin Dios? Si solo parte de que creamos en Jesucristo, que además es un hecho histórico, que está en los libros de la historia, que no hay pruebas de pruebas, y hay muchos de los grandes teólogos que eran ateos, que decían, voy a probar que ese hombre no existió. No se puede, porque históricamente se prueba que existió. Entonces, existió, eso pasó. Usted y yo creemos que o es un loco, o es un mentiroso, o es. Siempre hay una parte de misterio de decir, ¿qué será? Pero bueno, es o vida eterna con Él, o vida eterna sin Él. Y esa es nuestra elección. Ante la duda, si hay, y yo lo recibo y creo que Él es el Señor,
Y esto es indiferentemente de apellidos religiosos también, es si yo creo que Él es el Señor, si yo decido entregarle mi vida. Entonces, si hay vida eterna, es con el Señor, esperanza viva. Es como decir, si me voy a morir, ya, obviamente nadie se quiere morir, creo. La gran mayoría, y si alguien se quiere morir es porque está demasiado con alguna situación compleja por lo general. Pero si yo me voy a morir y estoy en una situación bastante compleja, tengo seguridad de que si hay vida eterna, es con Dios, esperanza viva. Esa es la diferencia. Y si alguien aquí, por ejemplo, esta mañana dice, no sé, no tiene esto, no tiene esperanza viva. Por eso a veces la gente parece loca cuando está ahí como, no sé, levantan las manos. ¿Por qué? Porque hay esperanza viva. Y eso es lo que nos está diciendo que hay. Y también nos dicen como parte de las raíces del árbol que vivimos a la justicia. ¿Quién me juzga a mí? El Señor. No me juzga a mi esposo cuando llegué malas. No me juzga mi mamá cuando llegué malcriada. No me juzgan en el trabajo si hago o no hago. Me juzga Dios. Y por eso yo trato de ir más allá y de hacer las cosas lo mejor posible. ¿Y a quién juzgo yo? A nadie. El gran error de la iglesia es que pasamos juzgando a todo el mundo. Que si viene a la iglesia, que si no viene a la iglesia, que si hace, que si no hace. Pero vivimos a la justicia, que es la justicia de Dios. Es algo mucho más poderoso de lo que nosotras tenemos. Y entonces aquí, bueno, es muy gracioso porque ahí que está mi mamá, yo no puedo hacerme la loca de las malacrianzas, ¿verdad? Así, una adolescente malcriada. Heme aquí, los que tienen adolescentes malcriados pueden inspirarse y decir, tal vez algún día empiece a cambiar. Pero entonces, por ejemplo, en mi caso, yo iba y, bueno, muchos saben que yo servía en la cárcel, estaba con la gente en la cárcel, iba a las cosas del Señor y venía a la casa y mi mamá me decía algo y yo le volvía la cara. ¿Por qué? Porque este es un proceso. Porque es un proceso y el día que usted y yo seamos perfectos estamos con el Señor. Porque es un proceso. Poco a poco espero ir dejando de ser malcriada. No, yo creo que ya no es el nivel de antes, pero ahí vamos, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque somos imperfectos, porque nuestra naturaleza es hacer lo que no hay que hacer, porque qué rico, por ejemplo, yo le servía, y yo le digo eso mucho a los servidores en el campamento, a los jóvenes, qué lindo es venir a servir aquí, salir en fotos y por todo lado de todo lo que sirvió, en la casa lava los trastos y todos, es un proceso, ahí vamos, y aquí también que le caiga a los jóvenes que les tiene que caer lo de la lavada de trastos. Entonces si vemos toda la imagen de las raíces, ahí eso es en lo que hay que arraigarse. Si usted y yo fuéramos un árbol, esa es nuestra raíz. ¿Quién soy en Cristo? Mi identidad en Cristo, esa debería ser mi raíz. Y entonces ahí arraigarse, ahí cimentarse, sobre edificarse en el amor que Él nos dio a pesar de nosotros. Y una de vez en cuando duda, de vez en cuando se siente mal, se siente no digno o no digna. Pero esa es la raíz, ahí es donde debemos estar volviendo constantemente si fuéramos un árbol, a la raíz. Por eso Patri hoy cuando estaba cantando decía, recordemos nuestro primer amor, porque en el primer amor con Dios, cuando uno entiende que Él es más allá que un concepto o que una imposición religiosa y cultural, cuando uno entiende eso, más allá de eso, uno vuelve a su primer amor y uno siente como algo demasiado lindo. Es muy lindo porque uno entendió que era vida eterna, con Dios o sin Dios, con Dios, y empezó a caminar por ahí. Esa es la raíz, la identidad en el Señor. Entonces ahí está nuestra raíz de si fuésemos un árbol. Vamos a pasar a ver nuestra raíz si fuésemos el tronco del árbol. ¿Okay? En el tronco del árbol dice crecimiento a través de las pruebas. Nuestra fe y esperanza sean halladas en Dios, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra, que eso igual está en 1 Pedro 1:7. En el árbol es ese momento, partiendo siempre de 1 Pedro, donde nuestra fe es probada. Y si ustedes continúan leyendo en 1 Pedro, dice, probada como el oro pasa por el fuego. O sea que duele, o sea que es incómodo, que no nos gusta, que nos transforma, que hace cosas de nosotros que no quisiéramos. Ese es el tronco, el crecimiento a través de las pruebas. Y dice en Santiago 1:12,
Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes los aman. Aquí estamos hablando de las pruebas porque me sucedió una tragedia, porque me sucede algo triste, algo que yo quisiera que eso no pase, pero pasa en mi vida. Cualquier tipo de cosa que te toca el corazón y te lleva a sufrimiento. La carta de Primera de Pedro se trata del sufrimiento y de la gloria, y también por eso esto va a ser importante, digamos, a lo largo de este recorrido. Esas pruebas, y está hablando de las pruebas tentaciones, algo que no debo de hacer, pero que puedo hacer, que me dan ganas de hacer. Y entonces ahí en los hombres facilísimo, uno dice en los hombres, las mujeres. Esas son las tentaciones. Las mujeres que pasan y pasan, el chinamo, ese tipo de cosas, que lo que ven los ojos de los hombres, esos son tentaciones. Tentaciones, consumía drogas, conozco al Señor, decido no consumirlas, me dan ganas. Cuando siento alguna tensión, me dan ganas. El cigarro, me dan ganas. Esos son tentaciones, ¿verdad? Cosas que son pecados que no debemos hacer. Está hablando de dos tipos de pruebas. Si pasamos eso victoriosamente, y eso no quiere decir que en la prueba yo no me sienta triste y derrotada, y eso no quiere decir que en la tentación no caiga. Lo que quiere decir es que no lo practique con constancia. Si nosotros vamos atravesando eso, nuestro tronco del árbol va siendo fortalecido y vamos creciendo. Y la palabra de Dios dice que eso va a pasar. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas. Si pasamos por eso, tenemos la recompensa, que es la corona de vida, que es lo que habla el versículo 7 de 1 de Pedro 1. La corona de vida. O sea, lo que está diciendo es que usted y yo atravesamos las pruebas teniendo presente nuestra raíz. Y eso arraiga nuestra raíz aún más. Ahora, ¿cómo se hace esto? Y aquí vamos, eso va en todo el proceso. Y aquí viene lo que sería como, ahora al final van a ver en el árbol una regadera, ¿verdad? Que es cómo nutrimos al árbol. Disciplinas espirituales. Oramos, leemos la palabra, ayunamos, lo buscamos, compartimos con otras personas las cosas que Él nos enseña. Las disciplinas espirituales nos ayudan a atravesar esos momentos de prueba, nos ayudan a creerle a Él, nos ayudan, como dice la palabra, a caminar por fe y no por vista. Porque la verdad es que usted y yo la mayoría del tiempo no vemos nada. Esa es la verdad. La verdad es que hay sufrimiento, porque entonces nos encanta como que nos chineen y nos digan que todo va a estar bien. Pero la verdad es que la vida implica sufrimiento. Y aquí creo que habemos muchos que podríamos dar una cátedra de cada uno de los diferentes sufrimientos, porque es la vida real. La vida real pasa por todos esos sufrimientos. Ahora, vamos a ir, y quienes tienen una Biblia me acompañan, a Mateo 13. Mateo 13, versículo 3 al 9. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, esto es Jesús, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, al 60, cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pasamos al versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Con la parábola del sembrador, trayendo la memoria, ¿verdad?, que es de los evangelios, nos está enseñando también, bueno, como si fuésemos la tierra, pero yo lo veo como si fuésemos la raíz. ¿Qué tipo de raíz fuimos? Y entonces en medio de las pruebas, eso también vamos descubriendo eso. Y no quiere decir que si mi raíz fue floja ya no puedo hacer nada. No, si mi raíz fue floja, trabajo para que mi raíz esté arraigada. ¿Okay? Si mi raíz está floja, si mi raíz, en realidad yo no aprendí, nadie me enseñó más a fondo, solo venía de pronto los domingos una prédica, no es suficiente, por ejemplo. Entonces, si mi raíz está ahí, trabajo sobre eso, le pido al Señor, busco, me esfuerzo. Por eso dice la palabra constantemente, esfuérzate y sé valiente. No es solo esfuérzate y sé valiente para atravesar la prueba, es esfuérzate y sé valiente para que tu raíz esté arraigada, para que tu raíz esté cementada y, como dice en Efesios, sobreedificada en amor. Es que si yo entiendo el amor que Dios tuvo conmigo, no hay nada ni nadie que pueda contra mí realmente, y eso lo dice en Romanos también. Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Pero ahí está, qué tan arraigado estoy yo. Y ahí está el reto, ahí está parte del reto. Si somos un árbol, ¿cuál es la raíz? Y hay que ser como muy honesta y muy honesto con una misma y decir, ¿dónde está mi raíz? ¿Dónde está mi comprensión del haber conocido a Jesús personal? Más allá del lugar al que usted vaya, más allá de lo que usted haga o deje de hacer con el Señor, más allá de si usted está aquí sentado hoy, es cuál es esa raíz, porque eso me va a determinar ese crecimiento. Y ustedes han visto los árboles, entre más gordito y más grande el tronco, más impresionante es, y más uno lo quiere ver, y la gente se toma fotos entre más grandote sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué árbol queremos ser? ¿Queremos ser el árbol de mandarinas al frente de mi casa? Yo creo que no, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Vamos al tercer punto, que es aquí cuando empezamos bueno, ahí está la regadera. ¿Ven? Esa es la parte de las disciplinas que debemos estarnos colocando. Yo le digo el abono diario, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cuál es tu abono diario? Porque no es el domingo cuando uno fue y se reunió. Es, ¿cuál es tu abono diario? Si fuésemos un árbol. Okay, vamos a pasar a ver las ramas y las hojas. Amor fraternal no fingido está en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Ese habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, tiene que ver con comprender cuál es el sacrificio de Jesús. Tiene que ver con comprender, volvemos a las raíces. Y si yo estoy comprendiendo eso, no es para que yo me sienta muy bien y para que yo me sienta muy afortunada de que pude ver eso y comprenderlo y tener una esperanza viva. Es para el amor fraternal no fingido. Y entonces cuando uno se pregunta sobre el amor fraternal, la palabra en su original habla de hermano y hermana, ¿verdad? Y eso lo decimos muy cliché en las iglesias. Vamos a la iglesia evangélica, bienvenido hermano, bienvenida hermana, y lo decimos y lo decimos y lo decimos, y muchas veces no estamos revisando qué significa eso. Y eso es lo que está diciendo, amor fraternal no fingido. Yo tengo 3 hermanos y yo daría la vida por cualquiera de ellos. Nos amamos, nos peleamos, nos agarramos del pelo, nos molestamos, nos hacemos bromas. Y yo les contaba las bromas, todo el mundo se orina de la risa, porque además son 3 hombres mayores que yo. Entonces imagínense cómo ellos disfrutaban, por ejemplo, que yo me asustara. Hacían un plan, y por ejemplo hay una famosa ahí en la casa, de que en la sala de mis papás hay muchas ventanas. Entonces yo me quedé dormida, esto es niña, me quedé dormida en el sillón. Y entonces los 3 planean qué hacer, ¿verdad? Porque ven ahí como que seguro se frotan las manos y planean. Y entonces en el plan, uno se pone detrás de una ventana, el otro detrás de la otra ventana y el otro mueve el sillón.
cuentan 1, 2, 3 y empiezan a hacer y uno grita, está temblando, es un terremoto. Imagínense el salto que yo pego y inmediatamente la madreada, aunque era una niña, eso era lo que se merecía en ese momento porque casi me sacan el corazón mis hermanos. Ese es, y así miles de bromas a lo largo de la vida hasta el día de hoy. Dice mi hermano, yo pensé que cuando fuera una señora casada no la iba a molestar. Yo pensé lo mismo, pero seguimos molestándonos. Pero nos amamos profundamente. Mi papá y mi mamá nos amaron profundamente. Mi papá y mi mamá se quitaba lo que fuera por dárnoslo. Mi mamá trabajó y estudió constantemente y se sudó la frente para que tuviéramos lo que ella no tuvo. Porque es un amor fraternal. Y aquí los que son padres y madres saben lo que sienten por sus hijos. Y los que son hermanos saben lo que sienten por sus hermanos y por sus hermanas. Y entonces lo que está diciendo es eso para todo el mundo. No solo porque yo crecí con él, ¿verdad? Yo crecí, lo amo profundamente. No es solo por eso. Cuando yo comprendo quién es Jesús, cuando yo comprendo su amor a pesar de mí, entonces yo voy a la calle y me llevo tan bien y con tanto amor con la persona que está consumiendo drogas en la esquina, como con mi hermano. Porque es un amor fraternal no fingido, es un reto. No estoy diciendo aquí, ¿verdad?, la cosa más sencilla del mundo, estoy diciendo un reto. Estoy diciendo que si aquí a usted a alguien no le cae muy bien, la salvación para el amor fraternal no fingido. Estoy diciendo que si usted se incomoda con alguien del trabajo, yo me incomodo con mucha gente de mi trabajo. Mira que decirlo. Pero es para eso. Ya se me salió, ¿verdad? Para el amor fraternal no fingido. Dice también, si vemos la siguiente ramita, sacrificios espirituales agradables a Dios. Eso lo podemos ver en capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y entonces uno dice, Señor, ¿qué es esto? ¿Cómo sacrificios espirituales? Y entonces en Oseas 6:6 dice, lo voy a leer más lindo, pero dice, obediencia quiero y no sacrificios. Pero se los voy a leer porque me falta una parte muy linda. 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificios. Obediencia quiero y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento de Dios, obediencia, misericordia. Esos son los sacrificios espirituales agradables a Dios que está hablando Primera de Pedro. Obediencia, misericordia y conocimiento de Dios. Todo eso nos nutre desde la raíz, sube por el árbol a través de las pruebas y nos produce ramas. Y estamos hablando de ramas fuertes, sólidas, que dan hojas verdes. ¿Okay? Estamos hablando de la obediencia. Y alguna vez, trabajando con los chicos en el Surquí, nos enseñaron el tema, estamos hablando del tema de la obediencia, y era como, pero yo soy muy obediente. Y entonces empezamos a revisar, y esa mucha obediencia no era ahora. Era, papito, vaya, haga la tarea, sí. Ayúdeme, papito, ayúdeme a cuidar a su hija. Sí, ahorita. En un rato. Mañana. Eso es lo legítimo. Aquí viene la adolescencia, cuando la mamá o el papá le dice lava los trastos. Y ojalá uno esté viendo la serie. Es como un toque. Después, estoy haciendo esto. Pero era obediencia aquí y ahora. Y eso es lo que está hablando el Señor, no cuando sea cómodo, no cuando queramos, sino aquí y ahora. Esa es una de las ramas también. Y aquí viene otra, que aquí la vamos a mostrar, que está en versículo 2:9. Anunciemos sus virtudes, darlo a conocer. Ese vamos de nuevo a Primera de Pedro, en el versículo 9. 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Usted y yo no somos hijos e hijas de Dios porque qué lindo. Usted y yo no somos hijos e hijas de Dios porque su gracia fue tan maravillosa conmigo que es una belleza y que lo amo y que me siento muy afortunada. Y entonces las personas que no tuvieron el privilegio de crecer con un papá en su familia se sienten maravilloso porque entonces ahora tienen un padre espiritual. Sí, eso está bien, pero no es suficiente, para eso no fue. Para que anunciemos sus virtudes. Y entonces esas ramas, esas hojas verdes, si usted y yo fuésemos un árbol, ¿qué estaría sucediendo? Vamos a ver aquí las ramas completas para ver, bueno, ahí no se ve, pero yo les voy a recordar: amor fraternal no fingido, sacrificios, que es obediencia, misericordia y conocimiento de Dios, y anunciarlo. Esas son sus ramas y las mías. Esas son nuestras hojas verdes. Porque ahí la palabra, en 2 pequeños capítulos, nos está enseñando que si usted y yo fuéramos un árbol, ahí deberíamos andar. Y entonces aquí viene también eso típico de las iglesias, claramente no de esta, de las iglesias, ¿verdad? De que hay gente que tiene llamados especialísimos, ¿verdad? Y entonces de ahí el pastor va a la cárcel porque el Señor seguro se le apareció en los sueños y le dijo que tenía que ir. Pero Mateo dice que si visitamos a los que están en la cárcel. Y entonces por allá algunas de las personas van aquí a Plaza Víquez y comparten de las palabras del Señor y de su amor. Ah, sí, es que el Señor seguro, quién sabe qué cosa maravillosa le pasó y entendió que tenía que ir a compartir. O los misioneros. Eso sí es el máximo etiqueta. ¿Cómo fue que Dios le dijo? ¿Cuál fue la cosa asombrosa que sucedió? Eso. La cosa asombrosa que sucedió fue que toda esa gente dijo que iba a leer esto y que iba a ser su manual de vida, y lo es. Esa es la cosa asombrosa que sucedió en la vida de cada una de las personas que usted y yo admiramos por la vida que llevan. Admiramos que son rectas y rectos en su trabajo. Admiramos cómo son con la esposa con el esposo, o el esposo con la esposa. Admiramos cómo sirven. Pero lo que pasó es esto: a pesar de ellos, es a pesar de nosotras y de nosotros. ¿Por qué? Porque la raíz es porque se trataba de Jesús y no de mí. Siempre fue así. Lo que pasa es que a veces nos sentimos demasiado mal porque yo no puedo hablar, o yo no puedo hacer, o yo no soy muy acá, o yo no soy muy allá. Pero la palabra nos enseña otra cosa, y a todas y a todos nos da una razón de ser. Y entonces, si volvemos a la obra de teatro, el constructor movía la regla, o no sé qué dijo. El otro construía. Y el otro le daba un propósito y una cosa así, todo pandereta, pero en su corazón, ¿qué estaba sucediendo? ¿Qué sucede si yo voy al trabajo nada más a sentarme frente a la computadora? Ir por ir, hacer por hacer. ¿Cuál es mi motivación? ¿Para qué hago lo que hago? Dice en 1 Juan 2:6, quienes tienen pueden ir ahí. 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y entonces creemos que obviamente Jesús hacía las cosas que hacía, y que porque era Jesús, y que yo no tengo nada para andar compartiendo su amor o para hacer las cosas que él hacía. Él oraba en la madrugada. Entonces dice que era Jesús, obvio que se levantaba en la madrugada, pero dice que deberíamos andar como él anduvo. Y esto yo no lo comparto para que entonces me sienta demasiado mal y todo el mundo salga aquí demasiado deprimido. Yo lo comparto para que tengamos una aspiración más alta. Yo lo comparto para que ustedes en esta semana y constantemente en la vida estemos viendo allá y aspirando esto, porque eso es lo que el Señor nos ofrece a nosotras y a nosotros. Vamos a pasar ahora sí a ver el fruto. Ahí no dice nada, porque quiero que me pongan atención a mí. Dice en el capítulo 2, versículo 12 de 1 de Pedro. Capítulo 2, versículo 12. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores,
glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pase lo que esté pasando, todo esto es para que cuando sea lo que sea que digan de usted, bueno o malo o lo que sea, glorifiquen a Dios por sus buenas obras. Entonces las buenas obras no son para tener acceso delante de Dios, eso ya lo hizo Jesús. Yo no vengo aquí, yo no oro y no trato de seguirlo para que la gente diga qué buena o para alcanzar el cielo. No hago esas cosas para eso porque mi raíz es que Jesús ya lo hizo por mí. Yo hago esas cosas porque son resultado de haber seguido al Señor. Mateo 5:16 dice: alumbre vuestra luz delante de la gente, para que viendo sus buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Alumbre su luz delante de la gente, no para que le aplaudan a uno ni le digan nada de qué grande lo que hizo, qué bonito. Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En Efesios 2:10 dice que somos hechura suya para buenas obras, las cuales ya Él tenía pensadas de antemano. O sea que si usted y yo lo hacemos, simplemente estamos obedeciendo, es parte de nuestras ramas. Hechura suya, las que cosas se pueden imaginar esto mucho más chiva de lo que yo soy capaz de imaginármelo. Pero somos hechura de Dios, creados para esas buenas obras. O sea que si no las estamos haciendo, algo en la raíz está chocho, como dicen. Salmo 67, 1-3. Dice, Salmo 67 del 1 al 3. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Para que, ojo que hay una pausa también, conocida en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación, te alaben los pueblos, oh Dios, y todos los pueblos te alaben. Haga resplandecer tu rostro sobre mí, para que sea conocido en la tierra. Se trata de la gloria de Dios. Si vemos el árbol completo, bueno, los frutos es la gloria de Dios, no es lo que yo hago, que eso es algo importante que queríamos colocar acá, ¿verdad? Es la gloria de Dios. Si fuésemos un árbol y vemos el ciclo de vida del árbol, ya repasamos todas sus partes, el fruto produce nuevos árboles. El fruto es una semillita que cae y produce nuevos árboles. Y estos a su vez vuelven a iniciar el ciclo. Es un ciclo de vida en Cristo, es un ciclo de esperanza de gloria. Y si nosotros fuéramos árbol, ¿cuál es el fruto que de usted o que de mí se produce? La gloria de Dios, no las obras, no si viene o no viene. La gloria de Dios sería el fruto. Son las pruebas que usted y yo enfrentamos para crecimiento. ¿Se goza usted de tal manera como la Biblia nos invita a gozarnos? Porque sabe lo que las pruebas traen a su vida y a las naciones. ¿Se goza usted de las pruebas? Porque dice la palabra que el gozo del Señor es mi fortaleza y que el gozo es la salvación, es la raíz. ¿Recuerdan que decía ese es el gozo? Entonces uno se goza en las pruebas por más loco que sea y por más dura que sea la prueba. Y ese es un reto. A cada rato me gozo en una prueba y a cada rato ya no me gozo en la prueba. Ahí vamos, ¿verdad? Es parte del proceso. Sus acciones son ramas fuertes y hojas verdes que resplandecen para que otros vean el rostro de Dios y le glorifiquen. Y ahí yo le meto sus acciones, sus palabras, sus pensamientos. Son fuertes, son verdes, resplandecen. Es su perspectiva sobre sí misma, o familista, digo yo, porque todo muchas veces trata sobre mi familia, muchas cosas. O es su perspectiva global. Está tan basada en la gloria de Dios y a las naciones, como dice en ese salmo, su perspectiva, o es solo yo y cómo estoy yo y cómo me siento yo y mi familia y mi entorno más cercano. ¿Recibe de Dios usted la gracia y misericordia de la salvación para sentirse bien? ¿O la está recibiendo para ir más allá? Las oportunidades que tiene, la familia, el trabajo, la salud y la enfermedad, las habilidades y talentos, ¿para qué los tiene? ¿Para usted mismo o para la gloria de Dios? Dios ha sido bueno, hasta aquí Él nos ha ayudado, Él es fiel, Él es soberano, Él es Dios. Y como decía Pablo en 2 Corintios 6, 9 al 10,
Aunque estemos entristecidos, estamos gozosos. Aunque estamos pobres, enriquecemos a muchos. No tenemos nada, pero vivimos como poseyéndolo todo. Este es nuestro Dios. Así lo vemos usted y yo. Y es que la sociedad nos enseñó el asunto microondas. Nos enseñó que todo es rápido, que sin proceso, que es lo más fácil posible. Entonces no enfrentamos, la mayoría de procesos son difíciles. Cuando yo me confronto con mis propias mentiras, tengo que enfrentar un proceso que es difícil. Cuando yo me confronto y me pregunto, ¿por qué yo tan malcriada? Revisarse eso es difícil, no es fácil. Pero estamos acostumbrados a una sociedad de microondas que además nos dijo, lo más importante es que yo esté bien. Y para que yo esté bien, mejor no reviso todo eso, lo meto ahí en un baúlcito y me voy y vivo la vida muy feliz. Y la gente se siente feliz que yo estoy feliz. Pero es una felicidad que muchas veces es falsa. Porque la verdad es que confrontarse con una misma, eso es difícil y eso es pesado y eso nos da crecimientos, como las pruebas, es el tronco. Todas estas cosas de cómo la sociedad nos invita a ser felices y de pensar en mí misma y de que tiene que ser fácil y sencillo, nos hace perder la perspectiva. Nos hace perder una perspectiva global de la gloria de Dios. Y entonces, como nos hace perder esa perspectiva, para eso son los misioneros. Voy a orar por ellos. Pero esa perspectiva, ese llamado es para todas y para todos. Ese llamado no es para que Nati vaya a las cárceles y haga y entonces le aplaudimos. Es mucho, mucho más allá de eso. Y ese es como el gran reto. La pregunta final, vieron que hay muchas preguntas porque me gusta, yo pienso que uno piensa mucho cuando se pregunta las cosas. Si fuéramos árboles, ¿cuáles serían nuestros frutos? ¿Cuáles serían nuestras hojas? ¿Cuál sería nuestro tallo? ¿Se mantendría nutrida nuestra raíz? Esa es la pregunta final. Si fuéramos árboles, vean todos los árboles y analícenlo. Si su árbol, usted puede decir, sí, ese es mi fruto, hay algo más siempre. Y si todo esto no está así, porque obviamente aquí está pintado como debería de ser, entonces ese es un llamado al reto de lo que debemos empezar a hacer.